Dios te bendiga. Gracias por acompañarme en el día de hoy. Hoy quiero continuar la serie que comenzamos hace varias semanas titulada La Iglesia. Y esta serie es basada en Hechos capítulo 2, en la iglesia de Hechos capítulo 2, donde se marca que este grupo de creyentes estaban siendo devotos a las enseñanzas de los apóstoles. También pasaban tiempo escuchando las escrituras, las enseñanzas de Jesús, partían el pan juntos y hacían oraciones. Y la semana pasada hablamos sobre que somos un pueblo de la mesa. Y hoy quiero hablarles bajo el tema que somos un pueblo de el libro. Y cuando utilizo la palabra el libro, lo que quiero hablar es la palabra de Dios. Somos un pueblo de la Biblia. Y estaremos examinando en el día de hoy qué significa eso. Y la idea central de este mensaje es que podamos ver la importancia de escuchar, de leer y practicar la palabra de Dios. Y quiero basarme en el texto bíblico de 2 Timoteo, capítulo 3, verso 14 al 17, y dice: pero persiste en lo que tú has aprendido, sabiendo de quién has aprendido, y que desde tu niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir y para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Señor, gracias por tu palabra. Háblanos y ministranos a través de la misma, en el nombre de Jesús. Amén. Me gustaría contar un corto testimonio acerca de mi persona. Cuando yo me convertí al Señor Jesucristo, quizás yo tenía unos 15, 16 años en esa edad. Y comencé a ir a esta pequeña iglesia a adorar a Dios todos los domingos. Y una persona de la iglesia se convirtió en mi mentor y yo me convertí en su discípulo. Y un día yo vine y le pregunté a esta persona: ¿cómo yo me puedo acercar más a Dios? La persona me dio 2 respuestas. Me dijo: tú tienes que orar y tienes que leer la Biblia. Y yo le dije: yo no tengo una Biblia. Él me dijo: entonces ora por una Biblia. Comencé a orar y a pedirle a Dios una Biblia. Y era una de las oraciones que yo le hacía a Dios diariamente, porque necesitaba una Biblia y no sabía dónde encontrar una Biblia como joven al fin, o dónde comprarla. Una noche, mientras iba caminando hacia mi casa, como a las 9:30 de la noche en Puerto Rico, en Juana Díaz, donde vivía, en el medio de la calle encontré una Biblia, o un libro, mejor dicho, y estaba oscuro. Fui a la sala de mi casa. Cuando prendí la luz era una Biblia. Dios había contestado mi oración. Y esta es la Biblia, que todavía la cargo conmigo. Una Biblia que comencé a leerla todos los días hasta que la leí en menos de un año completa. Y tomé notas en ella. Y esta es mi primera Biblia que me encontré en la calle. Era de una persona, pero no tenía ningún número de teléfono ni nada. Quizás esta persona estuvo buscando su Biblia. Quizás se le cayó, la dejó encima del automóvil mientras salía de la iglesia. La persona se llama Carlitos Rosario, de la iglesia El Pino en Villalba. Y quizás esta persona perdió su Biblia, pero lo que no sabe era que estaba en el plan de Dios para mí en ese día. Esa Biblia fue lo que me comenzó en mí el querer seguir estudiando la palabra de Dios y seguir estudiando. Algunos de ustedes saben, hice mi bachillerato, luego mi maestría y ahora estoy cursando mi doctorado. ¿Por qué? Porque fui inspirado por la palabra de Dios sin estudiar esa palabra de Dios. Es importante para la iglesia la palabra de Dios. Es central
para nosotros como discípulos o discípulas de Jesucristo, porque somos las personas, un pueblo del libro. Y ese libro es la palabra de Dios y es nuestro libro sagrado quien forma nuestra espiritualidad. Entonces debemos preguntarnos, ¿qué es la Biblia? La Biblia es el libro sagrado de la religión, del cristianismo. Y como cristiano, desde esa perspectiva cristiana, se ve la Biblia como el libro sagrado. Y también se ve como la palabra de Dios y se utilizan esos dos términos intercambiables. Y sabemos que como creyentes creemos que la Biblia fue inspirada por Dios y que tiene autoridad y es autoritativa para nuestra vida de fe y para nuestra vida práctica. Creemos en toda la Biblia, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. La Biblia tiene 66 libros, los cuales los mismos fueron escritos por más de 40 autores, cubriendo un periodo de más de 1600 años. El Antiguo Testamento, si hablamos de él específicamente, fue en su mayoría escrito en hebreo, aunque hay otros idiomas en el cual fue escrito, pero su mayoría hebreo. Los libros del Antiguo Testamento pueden ser agrupados como sigue. Tenemos 5 libros de la ley, 12 libros de historia, 5 libros poéticos y 17 libros de profecía. Esos libros de profecía los podemos dividir como 5 profetas mayores y 12 profetas menores. Por el otro lado, en el Nuevo Testamento, que fue en su mayoría escrito en griego, koiné, podemos ver también que el Nuevo Testamento revela el carácter y las enseñanzas de Jesús y que es el mediador del nuevo pacto. Y los libros del Nuevo Testamento se pueden agrupar como sigue: 4 evangelios, un libro de historia, 12 epístolas. De estas 12 epístolas hay 13 paulinas y 8 epístolas generales, y un libro de profecía que es el Apocalipsis, y los 4 evangelios que ya mencioné. Así que el propósito de la Biblia es una historia de amor, del amor de Dios por toda la creación, y vemos cómo ese amor va moviéndose desde la creación hasta la creación, luego hasta la nueva creación. Hubo la caída, la redención y la nueva creación en el libro de Apocalipsis o Revelaciones. La Biblia fue escrita para revelar el plan de Dios de amor a toda la humanidad, ese plan salvífico en Cristo Jesús. Y la meta de la Biblia es que lo podamos entender. Las Escrituras no solamente nos informan, sino también nos transforman más a la semejanza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La Biblia nos ayuda a ver a Jesús, que es el corazón de la fe cristiana, y nos ayuda a seguirle y nos ayuda a formar un carácter que se parezca al de Jesús. Y esto es lo que precisamente Pablo le dice a Timoteo: escribe la Biblia, lee la Escritura, enséñala, porque va a ayudarte a ti y a los que te siguen a ser más como Dios. Entonces uno se preguntará, ¿qué podemos aprender sobre este texto bíblico que leímos en el día de hoy de Timoteo, segunda de Timoteo capítulo 3? Quiero hablarles 3 breves lecciones sobre este capítulo del día de hoy. El pasaje bíblico nos habla 3 lecciones, y la primera lección que podemos ver es que la Biblia fue inspirada. Y aquí Pablo afirma de que la Biblia fue respirada o Dios sopló aliento sobre la Escritura. Y esto no solamente sobre el Nuevo Testamento, sino sobre el Antiguo Testamento. Y es por eso que nosotros como creyentes afirmamos que la Biblia es autoritativa para nuestra vida. ¿Por qué? Porque fue inspirada. Lo segundo que podemos aprender de estos pasajes bíblicos, la segunda lección, es que la Biblia es útil. Y aquí el apóstol utiliza 2 pares de palabras para describir la utilidad de la Biblia. Ese primer par de palabras que utiliza el apóstol Pablo es para enseñar y para
corregir. Y esto tiene que ver con doctrina. El segundo par de palabras que utiliza aquí el apóstol Pablo es para corregir y entrenar, que esto tiene que ver con conducta. Perdón, la primera par de palabras es enseñar y retribuir, y la segunda par es para corregir y entrenar, que esto tiene que ver con conducta. Así que la Biblia nos ayuda y nos transforma a nosotros como creyentes y nos ayuda a creer y que nuestras creencias se conviertan en acciones, porque tiene un poder transformador y Dios nos está transformando y formando a través de su palabra. La tercera lección que podemos aprender de este pasaje bíblico de 2 de Timoteo es que la Biblia nos equipa. Aquí Pablo termina esta sección de su escrito diciendo que la Biblia nos hace, ¿verdad?, mejores personas. Nos hace personas más completas, preparados para toda buena obra. Y Dios equipa a sus siervos y siervas, hombres y mujeres, para el ministerio a través de la poderosa palabra de Dios. Me gustaría hacer algunos comentarios generales sobre estas 3 lecciones y sobre este pasaje bíblico de hoy. En la Escritura entonces nos enseña valores, esa corrección ética, esa justicia y cómo vivir juntos como iglesia. Y sabemos que aparte de Dios y fuera de Dios no somos nada y no hace sentido en nuestra vida. Así que es importante que estemos cerca de Dios y nos acercamos a Dios a través de su palabra. Es una manera de acercarse a Dios y Dios se revela quién es Él a través de su palabra. Y es importante afirmar también la necesidad de leer la palabra de Dios de manera devocional. Por eso tenemos que leer diariamente como parte de nuestra espiritualidad la Biblia. Porque como personas de fe debemos leer y estudiar la Biblia. Y no solamente leerla y estudiarla, sino también vivirla. Como personas de fe debemos estudiar la Biblia y hacerla nuestra, donde nosotros somos parte de esa gran narrativa de Dios y nosotros compartimos con esos personajes bíblicos, ¿verdad? En hermenéutica, una hermenéutica en la cual nosotros nos insertamos en la historia que está pasando en ese pasaje bíblico, porque esa historia también puede ser nuestra historia y el Dios de esa historia todavía está activo hoy. La palabra de Dios nos transforma más a la imagen de Jesucristo y por eso debemos meditar en ella diariamente. La palabra de Dios es poderosa porque es inspirada por Dios, es soplada por Dios y nos hace mejores creyentes, mejores personas y mejores ciudadanos. Así que como discípulos de Jesucristo vamos a obtener un crecimiento a través de la lectura y de escuchar y la práctica de lo que es la palabra de Dios. Así que debemos tener en perspectiva que hoy es cuando más Biblias hay y cuando menos se lee la Biblia. Y es importante que nosotros escuchemos la palabra de Dios hoy, especialmente hoy. Y también debemos tener en perspectiva que la Biblia está disponible en muchas maneras. Audio, visual, canciones, para leer en diferentes idiomas. Usted puede mencionar, y es por eso es importante que nosotros pasemos tiempo en la palabra de Dios. No tenemos excusas, hermanos y hermanas. No hay excusas delante de Dios, porque es cuando más accesible está la palabra de Dios y cuando menos se lee y se practica la palabra de Dios. Hay mucha gente buscando la voz de Dios por ahí, en vez de buscar profecías y otras cosas similares. Aquí está la profecía más segura, la palabra de nuestro Dios. Aquí está la voz de Dios. Aquí está Dios hablándonos. Léela diariamente. Quiero terminar de una manera práctica este sermón de hoy. Hay muchas maneras de leer y escuchar la palabra de Dios.
y metodologías. Y hoy quiero hablarles sobre este concepto de lectio divina, que significa lectura sagrada. Y este lectio divina asume que Dios nos está invitando a una interacción, a una conversación con Él mientras leemos la Escritura. Como decían, como hay una expresión que dice, no leemos por leer o no leemos como el o repetimos como el papagayo, sino en la lectio divina leemos y pausamos nuestra vida para escuchar y reflexionar y dialogar sobre lo que leímos con nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador. Hay diferentes maneras aún de hacer la lectio divina, pero hoy quiero enfocarme en una. Y lectio divina ha sido utilizada desde el siglo V en adelante, que hay un registro de que se comenzó a utilizar esta lectio divina. Así que hay un gran trasfondo histórico o en la historia de la iglesia del uso de lectio divina. No es algo nuevo. Y esto es lo que yo propongo que usted haga en su práctica de la lectura sagrada. Número 1, lea. Ese es el primer paso, leer. Después que usted escoja su pasaje bíblico, lea el pasaje bíblico y léalo en voz alta, repítalo algunas veces, porque al usted leerlo, penetra a su vida, a sus oídos, ¿verdad? Y se le graba en su mente. Luego de leerlo, usted va a reflexionar. Reflexionar este paso de reflexión es uno en el cual usted deja que la palabra de Dios le hable y le ministre, y usted toma tiempo para pensar seriamente lo que está diciendo el texto bíblico, y usted cuestiona ese texto bíblico en el sentido de que usted le hace preguntas al texto bíblico, o usted interactúa con ese texto bíblico, y ahí Dios le va a hablar en esa reflexión. Número 3, usted va a responder, porque al usted interactuar con la palabra de Dios que está viva y es eficaz, y con el Dios que está vivo, algo va a pasar en su espiritualidad. Y usted responde en oración a lo que Dios le dijo en la palabra de Dios y le ministró en su espíritu o en su espiritualidad. Y usted va a responder en oración a eso. Si Dios le envía a usted a amar, usted tiene que amar, perdonar, usted tiene que ir y perdonar, dejar cosas por Dios, usted tiene que ir y hacerlo, porque la Biblia nos está formando a su imagen. Y lo cuarto que yo le pido que usted haga es encarnar, tome acción, encarne esa verdad bíblica que usted escuchó, que eso que Dios le habló, lo que usted reflexionó, lo que usted respondió, encárnelo. Así que yo le pido que usted lea, reflexione, responda y encarne. Si somos un pueblo del libro, tenemos que pasar tiempo diariamente en este libro. Y no livianamente, sino en profunda meditación y reflexión. Si somos un pueblo del libro, debemos leer, escuchar, conocer desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento lo que dice este libro y ponerlo en práctica todos los días de nuestra vida. Si somos un pueblo del libro, tenemos que escuchar al Dios que inspiró este libro. Y la pregunta sencilla sería, ¿estás leyendo o escuchando la Biblia diariamente? Sea sincero con usted mismo, sea sincero con Dios. Y quiero concluir en esta mañana o en este día con algunas palabras. Permítame concluir. A veces no es suficiente leer la Escritura, porque la Biblia demanda que interactuemos con ella, que nuestras almas se empapen en ella. Y Dios nos llama a esa interacción. No es leer por leer, sino es interactuar con la Escritura. En el libro Renovación del Corazón, una práctica diaria, hay una cita, y abre la cita y dice: C.S. Lewis habla acerca de recibir un libro en vez de usar un libro. El que usa un libro ve el libro como un pasatiempo, pero el que recibe el libro descansa en sus ideas. Cierro
la cita. Así que cuando recibimos un libro, es una invitación para explorar lo que el autor nos está diciendo y nos lleva como si el autor estuviera manejando una bicicleta o guiando o corriendo una bicicleta, y el autor nos lleva en esa bicicleta en un viaje por la vida. Y esto es lo que debemos practicar con la Biblia. No usar la Biblia, sino recibirla y permitirnos que la palabra de Dios nos lleve en ese viaje de transformación espiritual. Y debemos responder a lo que hemos leído, porque somos personas del libro. Entonces nosotros recibimos la Biblia en vez de usarla, porque la Biblia añade vida a nosotros. Y nuestra postura debe ser: estamos recibiendo la palabra de Dios, estamos orando en ella, estamos meditando en ella y estamos practicando la palabra de Dios. En las largas minutas de Juan Wesley, él dice: lee la Escritura constantemente, regularmente, cuidadosamente, seriamente y fructíferamente. ¿Verdad? En esa tradición wesleyana. Lee la Escritura constantemente, regularmente, cuidadosamente, seriamente y fructíferamente. Y quiero que usted se lleve esta pregunta para que usted luche con ella en esta semana. ¿La lectura de la Biblia nos hace la iglesia o practicar la Biblia nos hace la iglesia? ¿O necesitamos ambas, la lectura y la práctica? Piensa en esta pregunta. Y recuerden que estamos en esta serie titulada Iglesia, por eso es que lanzo esta pregunta. Y la práctica que le pido que usted haga en esta semana es que comparta un versículo bíblico con alguien en esta semana. Puede ser un amigo, un familiar o un extranjero. O envíeselo por una carta, un mensaje de texto o alguna red social. Y recordemos que la palabra de Dios no va a retornar atrás vacía. Isaías 55:11. Ayúdanos, Dios, a ser personas de el libro. Que lo escuchemos, lo leamos, lo conozcamos y lo practiquemos con la ayuda de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús y para la gloria del Padre. Amén. Dios te bendiga.